Cordial saludo. Bienvenido a este tu espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué es lo que sucede cuando nos dicen que no hemos entendido un texto, ya sea el profesor, ya sea club de lectura, de tertulia, ya sea la opinión imperante respecto de este? ¿Dónde queda nuestra independencia como lectores? Y eso cómo nos afecta en nuestro proceso escritor. Vamos a hablar un poco sobre eso, o sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y tu anfitrión en este tu espacio. Realmente lo vamos a desarrollar, o por lo menos a plantear, desde una premisa muy sencilla, la que claramente nos dice que el rol protagónico del lector únicamente es posible cuando éste tiene una independencia, primero que todo estética, ideológica, funcional respecto de un texto y de un autor concretamente que analiza. Al tener él esta independencia, eso le permite aproximarse al texto con sus propias herramientas, aparte de las que brinda, por supuesto, la teoría y la crítica literaria. Esto por decirlo de esa manera, es decir, que reconocemos que hay una existencia independiente del lector y que la lectura puede que no coincida inclusive en sus conclusiones con las que el mismo autor plantea, porque debemos también abandonar, para tener una identidad crítica, que es lo que buscamos como lectores y lo que nos ayuda a formar nuestros textos más adelante. Para poderla tener es necesario entender que la obra, una vez publicada, sale del ámbito privado, de la esfera puramente inmanente del escritor. Es decir, el escritor no puede ir frente a cada lector, frente a cada club de lectura, frente a cada reseña, a decir un momentico, esto fue lo que yo quise decir porque yo pienso de esta manera. Muchas veces puede plantear en sus obras elementos que inclusive pueden resultar contradictorios con un, digámoslo así, un factor, por ejemplo, biográfico, social, de cualquier índole. Entonces hay que tener en cuenta esta independencia. ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos ceñimos únicamente a cierto formulismo que es reduccionista, que nos indica que hay una sola conclusión válida respecto a una obra porque, digamos, el análisis que se hace es formalista o el análisis que se hace es estructuralista o el análisis que se hace es de determinada escuela y que esa es la única manera de leer un texto? Primero que todo, nos vuelve pasivos, consumidores únicamente. La dialéctica entre texto, autor y lector no se da. Comenzamos a repetir una serie de ideas, una serie de consideraciones, e inclusive lo peor, comenzamos a dudar de nosotros mismos como lectores, porque nuestra experiencia estética y nuestra capacidad de discernimiento para acercarnos a una obra, entonces si no coincide con la tesis principal, entonces, ¿será que yo no sé leer? ¿Será que no sé interpretar un texto? Ahora, tenemos que tener en cuenta que todo esto es en el marco no de una interpretación caprichosa, arbitraria, sino de los elementos que están en la obra. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, pensemos un poco en Kafka, quien pidió que, como todos ya sabemos, estas obras fueran destruidas después de su muerte, lo que su amigo Max Brod no hizo, afortunadamente. Pero entonces ese deseo, por ejemplo, invalida nuestra lectura sobre, por ejemplo, una obra como, por ejemplo, como El Proceso, La Metamorfosis. Eso lo invalida realmente. No realmente porque, pese a que la voluntad de él fue que muchos de sus textos no se conocieran, nosotros los alcanzamos a conocer. Entonces no somos, digámoslo así, secretarios o, dicho con todo respeto, evidentemente, notarios de un autor, sino que tenemos nuestro propio criterio. También, por ejemplo, puede que no te caiga bien un personaje como Dorian Gray, pero eso no significa que no puedas entender bien la novela, que no puedas reconocer el valor estético del retrato de Dorian Gray, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, para mantener un criterio, tampoco tienes que estar de acuerdo con la idea societaria, con la idea psicológica de relaciones que se plantea allí, pero igual puedes disfrutar de esa obra.
Básicamente, cuando hay un sectarismo como lectores, se produce ese fenómeno de suplantación de nuestra identidad crítica frente a un texto, y lo que queda sencillamente son repeticiones y formulismos de lo que otros han dicho sobre una obra determinada. Entonces, la lectura exige primero una crítica responsable, tener en cuenta elementos de fondo y forma para acercarse a la obra, poder sostener una interpretación con argumentos y también aceptar que van a haber desacuerdos frente a eso. Pero una lectura crítica no tiene que buscar primero permiso del autor, porque el autor, al publicar, si está vivo, esa obra sale del ámbito de dominio, y si son argumentos razonables, evidentemente, que son los que son constructivos, el autor pues no tiene derecho a, así se enfade de pronto por una crítica, no tiene derecho a hacer eso. De una escuela determinada a pedirle permiso, ¿cierto? O de una crítica literaria dominante en el momento, tampoco necesitamos pedirle permiso para eso. La literatura únicamente vive desde el punto de vista también del lector, cuando éste puede pensar por sí mismo, cuando éste no deja que un sesgo exterior manipule o influencie su conclusión sobre la lectura. Yo les cuento acá algo a modo de anécdota que me sucedió hace muchos años. No sé si los autores son muy conocidos en su país, eran escritores de otro país, y por circunstancias compartieron una obra conmigo, pues en un evento que hubo, intercambiamos obras, y me dijeron, ¿por qué no nos envía una reseña por email? En esa época, pues, estoy comentando, y yo les pues miré unas cuestiones de su obra con un ánimo crítico, ¿no? Y finalmente pues se molestaron, ¿no? Por las observaciones que se hicieron de una obra ya publicada, y no era que yo estaba fungiendo como corrector de estilo ni nada de eso, sino que si hacemos un intercambio de obra, yo también estoy abierto a que la mía se le haga unas críticas argumentadas. Entonces muchas veces también muchos autores son muy sensibles frente a eso, y ahí vamos al punto de que nos afecta eso como escritores. Si nos presentan una crítica argumentada, sea por cuestiones ortográficas, tipográficas, inclusive estructurales de nuestra obra, debemos respetar esa independencia del lector. No debemos pretender que el lector tenga, ni nosotros tenemos una actitud servil frente a los lectores, ni tampoco que el lector la tenga frente a nuestros textos. Pero cuéntame en comentarios, ¿cuál ha sido tu experiencia como lector? ¿Cómo has tenido ese choque quizá de una visión de una obra respecto a cómo la ven otras personas? Te invitamos a suscribirte al canal, compartir el contenido, comentar por supuesto. No siendo más por el momento, siempre un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.